Bien, muchas gracias, Bea. Pasa un minuto de las 9 de la mañana. A propósito de lo que decías, ¿no? El ministro del Interior en el Parlamento hoy a partir de las 12, una esperada comparecencia del secretario de Estado para hablar de los planes de seguridad y donde seguramente volcará lo que se presentó en las últimas horas, que fueron los datos de estadísticos de criminalidad del 2025 comparado con el 24, una presentación que estuvo a cargo del titular de la Gerencia Técnica y Área de Estadística y Criminología del Ministerio, que nos acompaña. Diego Sanjurjo. ¿Cómo le va, Sanjurjo? Buenos días, gracias por estar por acá. Un placer. Bienvenido. ¿A qué se puede atribuir ese, en algunos casos, descenso y otro caso, meseteo de delitos en comparación año a año? Es una pregunta difícil con la que empezamos, ¿no? No sé si tenemos realmente identificados cuáles son las causas, ¿no? Es decir, dependiendo, porque de vuelta, nosotros trabajamos con una cantidad de indicadores que hacen a un diagnóstico y a una política más sofisticada, pero por otro lado también dificultan el análisis porque dan un panorama medio heterogéneo, ¿no? Es decir, la mayoría de los 15 indicadores hay 13 que bajan, pero también hay 2 que suben, ¿no? Y hay categorías de delitos donde dentro hay también un panorama mixto, con algunas que suben, otras que bajan. Entonces, diagnosticarlo se hace todavía más difícil. Sin duda que la gran parte de la responsabilidad está justamente en la gestión y en el trabajo que hace la policía y que hacen las distintas unidades del Ministerio del Interior todos los días, ¿no? Pero también eso puede valer quizá para la educación, para la vivienda, para la economía, ¿verdad? Es decir, el crimen es multicausal, lo decimos siempre, y responde a muchas variantes. Lo que creo que nosotros en lo que tenemos que enfocarnos es que cada año vamos mejorando el trabajo, vamos sabiendo mejor y más sobre los delitos a los que nos enfrentamos y por tanto creo yo que los resultados de nuestro trabajo seguramente impactan de mejor manera cada año, ¿no? La variable de que la cantidad de denuncias disminuye porque la gente ya no tiene confianza y se harta de tener que hacer la denuncia porque después no termina pasando nada, ¿está incluida en el análisis o no? A ver, ¿hace cuánto que sugerimos esa posibilidad? Hace 20 años, más o menos, ¿no? Sin duda que en Uruguay, en la mayoría de los lugares, mucha gente no denuncia. Pero ustedes me dirán si hay alguna razón por la cual hoy denunciarían menos que hace un año. Yo creo que no, honestamente. No lo veo, ¿no? Generalmente lo que sugieren los estudios es que el porcentaje de personas que denuncia y que no denuncia se mantiene más o menos estable. Es como las personas que no votan, por decir algo, ¿no? Que votan en blanco. Podría variar de un año a año, pero generalmente se mantiene estable. Yo no veo ninguna razón particular por la cual en 2025 las personas hubieran querido denunciar menos que en 2024. Yo no lo veo, por lo menos. Ahora podemos entrar un poco en los resultados, en lo que dicen estas cifras, pero me interesa hablar del tema de fondo. Siempre te he escuchado decir que los indicadores tienen que servir para generar políticas públicas, ¿no? No generar políticas o no tomar decisiones solamente por la temperatura, sino con pruebas de algún modo. ¿Qué de estos resultados que tenemos hoy nos sirve para justamente, o le sirve al Ministerio para planificar y también para medir si lo que se ha hecho va por buen camino? Bien, es una muy buena pregunta, ¿no? Tenemos algunos indicadores. Pienso, por ejemplo, en la rapiña, los hurtos de vehículos, los daños, que no solamente han bajado mucho este último año, sino que también ya venían bajando en los últimos años, ¿no? Entonces eso, por supuesto, que nos habla de un trabajo que se está haciendo bien, que se está haciendo cada vez mejor, al parecer, y es una línea que hay que continuar. Tenemos otros indicadores que muestran un cambio que a lo mejor me permiten hipotetizar algo sobre lo que se ha hecho distinto en este último año, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, pienso en las estafas. Las estafas venían subiendo de manera vertiginosa. Ahora han tenido una caída en este último año que es bastante sorpresivo. Hay varias razones que se nos ocurren. Vos fuiste medio cauteloso igual con eso. Muy cauteloso. Es que todo lo que te voy a decir ahora es cauteloso porque vamos un año recién, ¿no? En esta última gestión. Pero, bueno, ese cambio puede tener que ver con el hecho de que justamente pusimos por primera vez el tema sobre la mesa y desde el Ministerio, desde la banca, desde economía, se empezaron a tomar medidas justamente para que los ciudadanos, los bancos, las instituciones financieras previnieran mejor estos delitos, ¿no? Puede haber otras razones, también se pasó la ley de cibercrimen, puede haber otras razones, pero ahí tengo como una muestra que me dice, bueno, acá algo cambió, ¿no? Bien. Otra posibilidad es, por ejemplo, en el caso de los homicidios. Los homicidios bajaron, pero bajaron 3%, está dentro de una estabilidad, de un indicador que se ha mostrado realmente muy difícil de cambiar, ¿no? Sin embargo,
en los últimos 3 meses del año, en octubre, noviembre y diciembre, tuvimos buenos resultados, en Montevideo sobre todo. Resultados que eran inesperados porque son los 3 meses generalmente más difíciles del año, ¿no? Y bueno... ¿Y qué cambió, discúlpeme, en el accionar policial en esos 3 meses finales del año que pudo haber incidido en el descenso de la cantidad de homicidios? A eso voy, ¿no? Es una hipótesis, es muy pronto para evaluar esto, pero justo en octubre empezó a ponerse en marcha en Montevideo la estrategia Atenea, que es un operativo policial en el cual las autoridades policiales venían ya trabajando durante meses y lo pusieron en marcha justamente a mediados de octubre, más o menos, en ciertos barrios particularmente conflictivos de Montevideo, ¿no? Bueno, quizá la baja está influenciada por esa nueva estrategia. Quizá no, es muy pronto para evaluarlo, ¿no? Pero por lo menos el hecho de que se cambie la forma de trabajar y empieza a verse resultados, bueno, nos permite por lo menos ser optimistas y decir, bueno, esto hay que evaluarlo con mucho cuidado. Estos datos, como decía un poco Maggie, ¿no? Pueden ser un basamento interesante para definir políticas o acciones. El gobierno prometió, para a partir de este año, la incorporación de 2.000 nuevos policías. Teniendo en cuenta estos datos, ¿se puede redireccionar de alguna manera los destinos de estos efectivos que van a ingresar al Ministerio del Interior? Por lo que salía en la ley de presupuesto, yo entiendo que gran parte de esos efectivos van a ir al sistema carcelario, ¿no? Que es algo que yo personalmente celebro porque me parece que ahí hacen falta mucho más personal que el que hace falta en la calle. Okay. Entiendo que la mayor parte va a ir para allá. Ahora, sin duda que sí, porque piensen que la policía uruguaya ya desde hace un buen tiempo, a la hora de planificar cómo se despliega en el territorio, en qué lugares, en qué horarios, qué días, se alimenta siempre de datos. Es decir, hay diferentes unidades que en base a los datos que, por ejemplo, nosotros recabamos, alimentan mapas de calor que luego le dicen a la policía dónde tienen que estar y a qué hora, ¿no? Y cuanto mejor sean esos datos y cuanto más precisos sean con relación a aquello que se quiere prevenir, probablemente más efectivo se sea. Por ejemplo, Entonces, ¿se podría reforzar la policía rural para intentar bajar los niveles de abigeato? A ver, sí, hasta la policía rural tiene... Esto tiene que ver, perdón, un poco en contexto, ¿no? Que el abigeato es el único delito que aumentó realmente, ¿no? Este último año. Nosotros no sabemos por qué, a qué se debe esa suba, ¿no? Es decir, en realidad las autoridades de la Dirección Nacional de Seguridad Rural son las mismas que estaban en 2024. No tiene menos recursos esa dirección y de hecho, desde que notamos que empezó a subir, que ya fue hace un buen tiempo, se tornó una prioridad todavía mayor para el Ministerio, ¿no? Entonces, no creo que esta suba se deba a una gestión distinta a la que había antes, ¿Y a ¿no? qué se puede ver? Y a cualquier cosa, es decir, puede ser que en Brasil haya subido el precio de la carne y por eso sube el abigeato en Uruguay. Claro, pero puede ser. es raro que vos digas, bueno, las cifras que bajaron es porque hemos hecho acciones diferentes y las que subieron es por un contexto. No, es verdad, pero no, yo no dije eso, ¿eh? Yo al revés dije, es multicausal, puede ser por la educación, puede ser por la vivienda. No es fácil decir a qué se debe algo, ¿no? Es decir, por supuesto que si yo fuera... estuviera en un rol distinto, ahora mismo diría, no, esto es 100% por la gestión y diría, suba se debe a algo que hizo el gobierno anterior. Pero no estaría siendo honesto. O sea, la realidad es que hay un montón de factores. Yo creo sí que venimos aprendiendo de lo que hacemos y lo hacemos cada vez mejor. Y hay algunos delitos que yo puedo decir, mira, no veo nada que me haga pensar que acá hay algo distinto a una gestión que va mejorando año a año, ¿no? Okay. Pero en lo del abigeato no lo veo porque la gestión es la misma. Creo que se le ha dado incluso más recursos porque nos importa todavía más el asunto. Y sin embargo subió. Bueno, no lo sé, la verdad que no lo sé. Esto es un adelanto, esto que presentaron estos días es un adelanto, luego va a venir más información. ¿Qué tipo de información, eso en lo desagregado? Vamos a tener datos, por ejemplo, en edades, lugares, horarios. ¿Qué es lo que vamos a poder conocer? Claro, nosotros nos comprometimos públicamente a que a finales de enero íbamos a dar los datos de todo el año, ¿no? Pero claro, como pasamos de tener 4 indicadores a tener 15, la carga de trabajo es mucho mayor. Y la verdad que no nos dio el tiempo para llegar a hacer todas las desagregaciones que queremos hacer de todos estos delitos, ¿no? O sea, yo quiero poder tener una publicación donde salga, bueno, los horarios, los días en los que se cometen más homicidios, qué tipos de homicidios o qué personas las cometen, quién las sufre. Por eso dentro de un mes, recién a finales de febrero, vamos a publicar un anuario, primer anuario de AECA, que lo vamos a publicar cada año, que va a ser un documento largo,
pesado en el cual van a estar todas las desagregaciones de todos estos 15 indicadores. Yo miraba parte de lo que usted publicó el otro día y hay datos interesantes, llamativos, como por ejemplo que en Flores y en Río Negro en todo el 2025 no hubo homicidios. ¿No? ¿Es correcto? Puede ser, sí. Puede ser. ¿A qué se puede deber eso? ¿A que hay menos gente? ¿A que la gestión policial en esos departamentos es más efectiva? ¿Cuál es la primera explicación de un dato como ese? No, a ver, la primera sin duda es que sí, efectivamente tenemos departamentos del país con una población muy menor, donde es común, sobre todo hasta hace poco tiempo, ¿no? Hasta hace pocos años era común que no hubiera un homicidio, ¿no? Y a veces, por suerte sucede que no hay homicidios. El caso de Durazno, en este caso, Durazno y Flores. Flores y Río Negro. Ah, Flores y Río Negro, está, sí, porque Durazno no es el caso. Sí, a ver, Flores tuvo 2 homicidios en 2024, por suerte tuvo 0 el año pasado, ¿no? Es una buena noticia, por supuesto, para esa población. Generalmente los homicidios, los delitos violentos, se concentran en los centros urbanos y cuanto más grandes, más concentración, ¿no? O sea, en Uruguay, sin lugar a dudas, como lo sabemos todos, Montevideo es la que concentra la enorme mayoría de los homicidios, la enorme mayoría de las rapiñas, etcétera, ¿no? ¿Y pero a qué se debe? Porque, digamos, es un territorio relativamente pequeño el nuestro. Tiene que ver con una cuestión cultural, con, no sé, centros penitenciarios cercanos, contacto, conflicto con la droga. ¿Cuál es la razón más allá de la densidad de población? A ver, esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Uruguay tiene una tasa de homicidios que a nivel internacional es alta. Es una tasa alta de homicidios la que tiene Uruguay, es el doble del promedio mundial, pero sin embargo en América Latina es una tasa relativamente baja. Estamos en una región donde todas las ciudades, prácticamente, en todas las ciudades se puede encontrar marginalidad, problemas severos de vivienda, problemas de drogadicción, problemas de narcotráfico, ¿no? Es decir, las ciudades justamente concentran eso. Es decir, es un territorio pequeño, es verdad, en comparación con, no sé, con Sao Paulo, pero a su vez nuestras capacidades estatales no son las de Sao Paulo, evidentemente, ¿no? Entonces, nada, es un fenómeno que vemos en todo el mundo. Las ciudades concentran generalmente el delito violento. Bien, me parece muy importante desde nuestro rol saber realmente cuál es el objetivo de tener estas cifras, ¿no? Porque me imagino que para esta nueva gerencia de la que usted está a cargo hay dinero invertido, gente que trabaja, tiempo, recursos del Ministerio. Más allá del Ministerio del Interior, ¿qué pasa con otras dependencias del Estado que también hacen a la seguridad pública? Porque el Ministerio muchas veces, obviamente, controla, disuade y demás, pero reprime o va cuando el hecho ya está consumado. Pero tenemos todo un entramado social que hace a la seguridad pública. Usted hablaba de las cárceles, pero la educación ni que hablar, el trabajo del MIDES. ¿Cuánto de estas cifras también se proporciona a otras áreas y se trabaja mancomunadamente con otros estamentos, digamos, de gobierno? No, yo no puedo hablar, naturalmente no puedo hablar por el MIDES o por la educación pública, ¿no? O sea, me tengo que mantener dentro de mi institución. Nosotros los datos los hacemos públicos. La diferencia para las autoridades de no solamente conocer la realidad de las rapiñas y los hurtos, sino también conocer la realidad de las estafas, los secuestros, las extorsiones, es un cambio muy importante, que de hecho creo que se refleja en las cifras, ¿no? Como dije antes con las estafas, por ejemplo, ¿no? Hasta qué punto nuestras estadísticas le sirven al MIDES o le sirven a algún otro organismo para hacer su trabajo. Y bueno, yo personalmente no lo puedo decir, no está en mi área de influencia. Uno entiende que sería lógico que desde el MIDES o desde la educación le pidan a usted una reunión o trabajo con su gente para poder entender de dónde sale, dónde surgen, cuáles son los puntos, digamos, del territorio nacional que tienen más conflicto, por ejemplo. Bueno, a ver, nosotros tenemos una dirección de convivencia, por ejemplo, donde está Víctor Aval, que él se reúne prácticamente a diario con municipios, con otros organismos del Estado, y asumo que en gran parte de sus reuniones se habla justamente sobre cómo ha evolucionado el delito en ese lugar en particular que están hablando, ¿no? Es decir, seguramente sí, nuestras cifras ayudan a que ellos se preparen mejor en el territorio. No lo hago yo, personalmente, ¿no? Si uno mira los últimos 5 años, Sanjurjo, específicamente en el delito de rapiña, por ejemplo, en violencia en la persona y en las cosas, se nota un descenso en el delito de la rapiña. Es que ya no rinde, la gente está con menos plata, por ejemplo, en la calle y no rinde ese delito a la delincuencia en Uruguay. A ver, hay una hipótesis que es esa, ¿no? Que sin duda alguna verdad tiene. Es decir, que cada vez tenemos... nuestra vida gira en torno a lo digital,
¿verdad? Y por tanto tiene sentido que la delincuencia también se traslade a lo digital. Y por eso vemos como los fraudes informáticos y las estafas aumentaron casi un 2000% en esta última década, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, tenemos un 8,5% menos de vehículos hurtados, ¿no? Y cada vez hay más vehículos en el parque automotor, ¿no? Entonces, eso no vale para todos los delitos y no cuenta toda la historia, ¿no? Por razones que tienen que ver con lo que usted dice, pero que también tienen que ver seguramente con la gestión que llevamos adelante, los delitos contra la propiedad más tradicionales vienen bajando en los últimos años, ¿no? Y en este último año esa caída se profundizó todavía más. Hay algunos casos, como el hurto de vehículos, por ejemplo, que ya pasamos el mínimo de la serie, ¿no? La serie que empezó en 2013, ahora el año pasado tuvimos menos vehículos hurtados que en 2013, lo cual creo que es una muy buena noticia, ¿no? Lo mismo vemos con las rapiñas, ya pasamos, digamos, el umbral mínimo que teníamos al principio de la serie, ¿no? Entonces ahí vemos como una evolución que sube hasta 2018 y baja nuevamente, ¿no? Y creo que eso es motivo de satisfacción, por lo menos tenemos que seguir, por supuesto, ¿no? O sea, nadie considera que Uruguay es un país seguro, ni mucho menos, pero estos problemas de seguridad que tardaron años en crearse y décadas en crearse, van a tardar también años y décadas en bajar nuevamente, ¿no? Y bueno, estamos trabajando en eso. ¿Qué dice el dato o qué reflexión, qué valoración se puede hacer del dato que señala que hubo efectivamente más violencia por violencia de género, violencia doméstica, pero menos homicidios vinculados a la violencia de género? Bueno, sí, es decir, de hecho tuvimos 18, si no me equivoco, 18 femicidios el año pasado, que también es el número más bajo de la serie, ¿no? Desde que los medimos de esa manera, en 2013. Pero las denuncias aumentan. Las denuncias aumentan, sí. A ver, primero decir lo primero, ¿no? Los femicidios, desde un punto de vista estadístico, no me entiendan mal, es un número bastante pequeño. ¿Qué significa eso? Que varía mucho. Uno puede tener 18 un año y perfectamente el próximo 26, ¿no? Y en términos porcentuales va a ser un aumento enorme, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con eso. En el caso de las denuncias por violencia doméstica y asociados, ahí hay una discusión eterna sobre si lo que aumenta es el fenómeno de la violencia o si simplemente las víctimas son cada vez más proclives a la denuncia, ¿no? Yo tiendo a pensar que es lo segundo, en realidad, ¿no? Pero bueno, es un fenómeno que se muestra muy estable y que, bueno, aumentó un 1% el año pasado. Diego Sanjurjo es un político, ¿no?, técnico que está en el Ministerio del Interior y que estuvo en la gestión anterior y en esta. Justamente los actores políticos de la coalición de gobierno dicen que se continúan con muchas políticas aplicadas por Martinelli, por Heber y demás. Usted, que justamente puede hacer la trazabilidad porque ha estado en ambos, ¿entiende que es así, que hay una continuidad de muchas cosas? Es que yo lo he dicho en este mismo programa cuando me invitaron a hablar sobre mi continuidad, ¿no? Yo la continuidad desde el punto de vista, como en mi rol técnico de seguridad pública y de política pública, yo celebro la continuidad, porque la continuidad es lo que hace una política pública que se mantiene en el tiempo y que puede tener resultados. Si no hay continuidad, tenés un fracaso asegurado siempre, ¿no? Entonces, yo la continuidad la celebro. Generalmente cuando cambian los gobiernos en Uruguay, yo ya los viví 2 veces, ¿no? Y viví ya 4 cambios de ministros, la gran mayoría de las cosas se mantienen, por supuesto. La policía es la misma y sigue trabajando en general de la misma manera. Luego hay cambios que se van dando con respecto a lo que pasa en la actualidad. Pero lo que dicen es si criticaban tanto, ¿cómo no están haciendo algo diferente? Si entendían que estaba mal. Pero a ver, esto no le va a gustar a quienes hoy están en la oposición, pero cuando cambió en 2020 el gobierno, yo diría que el 90% de lo que hacía el Ministerio del Interior se mantuvo. Por supuesto que se mantuvo, porque no cambian las cosas de un día para otro. No es como si mañana cambia uno de ustedes dos en este programa, y el programa no va a cambiar radicalmente. Ah, mire que sí, mire que sí. Capaz que mejoran, ahí sabe. Ojo, claro, por eso mismo. Yo creo que la continuidad siempre está dada, por más que los políticos se esfuerzan en decir que cambiaron todo porque el anterior era un desastre, ¿no? No es así. Ahora, también hay cambios, ¿no? Y yo lo mencioné a uno acá, por ejemplo, ¿no? La policía, desde que entró, y lo sé porque yo estoy de alguna forma también metido ahí, desde marzo que la policía en Montevideo dijo, bueno, los operativos que llevamos adelante para disuadir homicidios en Montevideo deberíamos elaborarlos con otro tipo de datos de los que teníamos hasta ahora, ¿no? Entonces empezamos a alimentar a esa estrategia policial con nuevos datos, que es eso que mencioné antes, la estrategia Atenea,
bueno, que ojalá de resultados, ¿no? Por ahora está siendo bastante promisorio. Entonces, cambios hay siempre, pero continuidad también, ¿no? Y creo que el ciudadano tiene que entender que justamente si hubiera un cambio radical cada 5 años sería un desastre, empezaríamos de cero y eso no es bueno para la ciudadanía ni para nadie. Bien, Sanjurjo, tenemos que ir cerrando. Le hago una en el final que tal vez sea un poco incómoda, pero usted sabe que alguna gente le cree a los políticos, otras no tanto, pero sí le cree a los técnicos. Y usted es específicamente un técnico que trabaja para los políticos del Ministerio del Interior. Entonces, en Twitter no me creen mucho. ¿No le creen mucho en Twitter? Aviso. Bueno, si usted le tuviera que decir a don José, doña María, ahora, desde el punto de vista técnico, ¿vamos bien en materia de seguridad? ¿Qué le dice? ¿Sí o no? Yo diría que el panorama es muy heterogéneo y que en el caso de algunos delitos, como los que hemos hablado durante el programa, vamos bien. Yo creo que realmente vamos bien porque si no solamente hemos tenido una tendencia a la baja de varios años, que en este último año se profundizó todavía más, ¿no? Y eso es bueno. Creo que tenemos delitos que son muy severos y muy complejos, como son el secuestro y la extorsión, que en el resto de los países de la región causa estragos. Si usted le pregunta a alguien de Ecuador o de Perú qué delito le preocupa más, le va a decir que el secuestro o la extorsión, sin lugar a dudas, y que en cambio en Uruguay no solamente no está subiendo más, sino que está bajando en los últimos años. Y en este último año bajó mucho, lo cual es muy positivo. Creo sí, como sabe todo ciudadano, que tenemos un problema con los homicidios, ¿no? O sea, ningún gobierno, ningún ministro, salvo en la época de pandemia, ha logrado reducir de forma significativa los homicidios. Es un indicador que se muestra muy, pero muy difícil de bajar. Y bueno, es la mayor preocupación de lejos de este ministerio, como lo debe haber sido los anteriores, ¿no? Y bueno, estamos trabajando para lograrlo. Diego Sanjurjo, ha sido muy amable como siempre, ¿eh? Gracias. Muchas gracias.